A continuación, resolveremos el ejercicio 6 de la unidad 2, medición de K para un resorte. El ejercicio dice así: una técnica común aplicada para medir la constante de fuerza de un resorte se indica así. El resorte cuelga verticalmente, como en la figura A, y un objeto de masa m se une a su extremo inferior. Bajo la acción de la carga mg, el resorte se estira a una distancia d desde su posición de equilibrio, lo que se muestra en la figura B. Inciso A. Si un resorte se estira 2,0 centímetros por un objeto suspendido que tiene una masa de 0,55 kilogramos, ¿cuál es la constante de fuerza del resorte? Inciso B. ¿Cuánto trabajo invierte el resorte sobre el objeto conforme se estira a esta distancia? Inciso C. Evalúa el trabajo invertido por la fuerza gravitacional en el objeto. Analicemos primero lo que se está pidiendo acá. Ubiquemos el caso. Tenemos un resorte y este resorte se le coloca un peso, y cuando se le coloca un peso, obviamente el resorte se va a estirar hasta que llegue a una posición de equilibrio. Esa posición de equilibrio donde llega el resorte va a estar dada por si el resorte es más pesado o menos pesado. Me refiero a que es más duro o más suave. Eso se comprende en la variable K. Y la otra variable que influye es la masa, el peso que tiene la bola. Porque si la bola es más pesada, si tiene mayor masa, entonces va a hacer que el resorte se estire más. Esos dos términos están contemplados en este caso, en el estiramiento. La distancia recorrida va a tener que ver con eso. Va a tener que ver con el peso o la masa del objeto y la suavidad o dureza del resorte, que está dado por la variable K. El resorte se va hacia abajo por la fuerza de gravedad. Por lo tanto, mg, la fuerza de gravedad, es la que está involucrada en el movimiento de la pelota hacia abajo. Y hacia arriba, lo que mantiene a la pelota es la fuerza elástica que provoca el resorte. Esa es la situación. Con eso, veamos cómo se resuelve el inciso A. Si un resorte se estira 2,0 centímetros por el objeto suspendido que tiene una masa de 0,55 kilogramos, me dan la masa y me dan lo que se estira el resorte, o sea, los 2 centímetros, que es 0,02 metros. Entonces, ¿cuál es la constante de fuerza de resorte? Lo que me piden es la K. La K, que es la variable que está vinculada a si es más duro o menos duro el resorte. Para eso tengo que plantear la fuerza que está vinculada a un resorte. La fuerza que está vinculada al resorte está dada por K por X, que en este caso es la distancia recorrida. Por lo tanto, yo digo que K por X o KD, debido a que es la distancia recorrida, va a ser igual a masa por gravedad, porque va a existir un equilibrio acá. La fuerza va a empujar hacia arriba, la masa por gravedad va a empujar hacia abajo, y como se va a quedar quieto, entonces se pueden igualar las dos fuerzas. Una vez teniendo eso, yo sencillamente lo que puedo hacer es despejar K. La constante de resorte va a ser igual a mg sobre d, y efectúo. La masa es 0,55 kilogramos, porque lo dice acá. La gravedad 9,80 metros por segundo al cuadrado, sobre 2 por 10 a la menos 2 metros, porque 2 centímetros se convierte a ese valor en metros. Y con eso obtengo que la K, la constante K del resorte, es 2,7 por 10 a la 2 newton sobre metro. Y ese es el resultado que me piden en el inciso A. En el inciso B me preguntan cuánto trabajo invierte el resorte sobre el objeto conforme se estira esta distancia. Ahí tenemos que recordar que siempre un trabajo se realiza en una relación de fuerza por un desplazamiento, y obviamente como eso está sucediendo acá, entonces me están pidiendo el trabajo asociado a la fuerza que provoca el resorte. Eso lo puedo plantear entonces con esta integral. Trabajo igual a la integral de desde la posición inicial hasta la posición final, que al final es la distancia, por la fuerza, la integral de la fuerza, que es menos kx, para el caso de un resorte, en dx. Cuando yo calculo esto, bueno, la k sale de la integral como menos k, y entonces me queda la integral de x de x, donde la integral de x va a ser igual a x cuadrado sobre 2,
Por lo tanto, se me transforma en x final al cuadrado sobre 2 menos x inicial al cuadrado sobre 2. Pero como hay un signo menos, entonces se cambian los signos. Entonces me queda que sería x final al cuadrado sobre 2 con el signo menos, x inicial al cuadrado sobre 2 con el signo más, y eso multiplicado por k porque salió de la integral. Y me queda esta expresión, que es la expresión de trabajo asociado a un resorte. Con esta expresión de trabajo, entonces tengo que buscar cuáles son los valores. Al inicio, tenemos que el resorte no estaba estirado, entonces no hay ningún x asociado al resorte. El resorte estaba en la posición de equilibrio, digamos, sin ningún estiramiento. Entonces, por lo tanto, este término se hace 0. Y el segundo término, entonces, sí está relacionado con la distancia recorrida. X final está relacionado con la distancia recorrida, por lo tanto, donde decía X final, coloco la distancia. Y entonces puedo calcular. Sería menos un medio por la K que calculé en el ejercicio anterior, 2,7 por 10 a la 2 newton sobre metro, por 2 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. O sea que estos son los 2 centímetros al cuadrado, pero que se transforman a metro obviamente. Y eso me da que el trabajo es menos 5,4 por 10 a la menos 2 joule. Ese es el trabajo que invierte el resorte sobre el objeto para estirarlo de esa distancia. Y ese es el resultado. Notar que todas estas variables al final se convierten, todas estas unidades finalmente se convierten en joule. Y notar que es un trabajo que se hace, que invierte el resorte sobre el objeto. Y de ahí el signo negativo que obtenemos acá. El último inciso dice que evaluemos el trabajo invertido por la fuerza gravitacional en el objeto. Ahora estamos buscando el trabajo que invierte la fuerza gravitacional, ya no la del resorte, sino la gravitacional. En el caso de este trabajo, tengo que entonces plantear la ecuación desde el principio, trabajo igual a producto escalar de la fuerza por delta R, lo cual se transforma en la fuerza por delta R, en este caso es la fuerza de gravedad, que es mg, por el delta R va a ser d, y el coseno del ángulo va a ser, como no hay inclinación, entonces va a ser 1, y entonces me va a quedar sencillamente mgd, como el trabajo en este caso. Con esto, entonces, yo puedo calcular, sustituir los valores, 0,55 kilogramos, la gravedad 9,80 metros por segundo al cuadrado, y d me queda como 2 por 10 a la menos 2 metros, y eso finalmente, cuando calculo, me va a dar un valor de 1,1 por 10 a la menos 1 joule. Finalmente, lo que puedo observar es que el trabajo invertido por la gravedad, en este caso, va a ser mayor que la magnitud del trabajo consumido por el resorte. Si ustedes se fijan, el valor que me había dado antes para el trabajo consumido por el resorte era menos 5,4 por 10 a la menos 2 joule, que es menor que 1,1 por 10 a la menos 1 joule. Fíjense que no son iguales los trabajos que hacen uno sobre el otro, que hacen uno y otro, y va a ser mayor el trabajo que invierte la gravedad, lo cual es un resultado interesante para este ejercicio.